buenas noches, amigas, muy buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Jueves 10 de abril y ya está al aire a esta hora de la noche una nueva edición de Televisión Abierta. Usted, que a esta altura de la tarde ya quedó completamente informado luego de haber estado en la compañía de prensa con Patricio Mladenich en lo que fue una nueva edición de ITV Noticias, comienza hasta ahora en el Prime de ITV Patagonia a acompañarse con nosotros y a cumplir con lo que le prometemos cada día jueves. La contingencia, el debate, la política y la actualidad se toman a esta hora de la noche una edición más de Televisión Abierta en este, que es su segundo programa en nuestra edición 2025. Les cuento rápidamente que quien nos acompaña esta noche, que va a estar acá en el set de Televisión Abierta, es una trabajadora social de la Universidad de Chile. Tiene más de 10 años de experiencia en el mundo de los derechos humanos. Gran parte de su desempeño profesional ha estado vinculado a una de sus principales preocupaciones, los derechos de la infancia, los derechos de la niñez. Para hablar de la realidad de los derechos humanos en Chile y en la región de Magallanes, ya está en el set de Televisión Abierta doña Consuelo Contreras. Comienza así una edición más de Televisión Abierta. La presenté hace escasos instantes diciendo que tenía más de 10 años vinculada a la problemática y a la temática en realidad de los derechos humanos. Y fíjese que son 10 años los que lleva vinculada al Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque en la conversación inicial, doña Consuelo ya nos señala que son más de 40 años trabajando en los temas que preocupan a los derechos humanos y a todos los chilenos. Consuelo Contreras, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, lo que nosotros llamamos muchas veces estas conversaciones necesarias. Gracias por estar en los estudios de ITV Patagonia. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que yo quisiera hacer es fundamentalmente desde la dirección de este Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo es el trabajo que ustedes hacen de manera permanente y muy consciente para buscar de alguna manera eliminar ese estigma que muchas veces se carga o que se vincula siempre al mundo de los derechos humanos con las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Chile durante la dictadura? ¿Cómo se hace para que la comunidad entienda que los derechos humanos son mucho más amplios que lo que pasó lamentablemente en ese periodo de la historia? Bueno, la verdad es que no es fácil hacer esta diferenciación. No quiero decir que no nos importan las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la dictadura, pero la única relación que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, creado en el año 2010, es que somos los custodios de las fichas de las comisiones de prisión política y tortura 1 y 2, las comisiones Valech. Nosotros guardamos esas carpetas con los testimonios de las personas que fueron torturadas. Son 77.000 carpetas que tenemos. Cada carpeta representa a una persona y se las entregamos cuando cada declarante la solicita. Esa es la única actividad que hacemos permanente que tenemos en esa línea. La verdad es que el grueso del trabajo son con violaciones a derechos humanos ocurridas después del año 2010, es decir, después de la creación del instituto. Y el instituto tiene como mandato la promoción y protección de los derechos humanos de todos quienes habitan el territorio nacional. Eso significa derechos civiles y políticos, es decir, el derecho a no ser torturado, a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a elegir a sus representantes, el derecho a no ser discriminado, pero también los derechos económicos, sociales y culturales, que es lo que hemos estado trabajando con mucha fuerza en los últimos 3 años. Es decir, el Estado ha firmado tratados que tienen, yo siempre digo, la misma validez de los tratados limítrofes, donde el Estado se ha obligado a proteger el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, y además cuenta Chile con una serie de
otros tratados ratificados con los que el Estado se ha comprometido a cumplirlo, que se preocupan de los grupos de especial protección que se llaman en materia de derechos humanos, que son niños, niñas y adolescentes, tienen su propio tratado, la Convención sobre Derechos del Niño. Hay una convención ratificada para proteger los derechos de las personas con discapacidad, hay una convención para adultos mayores, hay 2 convenciones para proteger a las mujeres, fundamentalmente de la violencia y la discriminación. Por lo tanto, hay un tratado contra la tortura, hay múltiples áreas en las que el instituto se desarrolla. Estos últimos años hemos estado elaborando informes muy simples con recomendaciones a distintas instituciones del Estado respecto a diferentes temas que preocupan a la comunidad. El cierre del vertedero en La Chimba, por ejemplo, que hizo en Antofagasta, que hizo noticia por la cantidad de incendios que tenía ese vertedero. Hemos hecho informes sobre los estándares de derechos humanos que el Estado está obligado a cumplir en materia de reconstrucción y de prevención de incendios forestales, de desastres naturales y no naturales, porque a veces estos desastres tienen que ver con la intervención del hombre. El derecho al agua, lo vimos en la provincia de Limarí, en la provincia de Chiloé también, que aunque pareciera ser que son regiones que no deberían tener problemas de agua, sí tienen problemas de agua y el agua es un derecho humano. Estamos viendo también el derecho a la vivienda, a una vivienda digna en los campamentos, la situación de los campamentos o la situación de viviendas que han sido construidas sobre terrenos salinos donde hay socavones y miles de familias que pagaron sus casas, casas entregadas por el Serviu, pagaron sus casas, hoy día esas casas están vacías porque se hicieron mal los estudios de suelo y por lo tanto estamos apoyando a esas familias para que puedan tener algún tipo de reparación. Entonces el campo nuestro es enorme porque los estados se han puesto de acuerdo para buscar los mayores niveles de protección a las personas y esos son los derechos humanos. Es evidente cuando uno escucha la amplísima cartera de espacios de trabajo sobre los cuales ustedes hoy día se desempeñan, que efectivamente son mucho más que hoy día el resguardo de la memoria histórica a partir de los informes VALES que ustedes tienen de lo que pasó en ese periodo. Pero hacía mención recién de que los tratados internacionales suscritos por Chile, ratificados también por el Parlamento, ¿no?, tienen la misma fuerza de ley que a lo mejor lo que puede tener un tratado limítrofe. ¿Dónde queda la frontera entre Chile y Argentina? La tenemos clara. Pero ¿qué tan fácil, o mejor dicho de otra forma, qué tan complejo se les hace a ustedes que el Estado reconozca en la práctica que esos convenios internacionales son una responsabilidad, son una obligación? Porque a veces, cuando uno estudia y escucha los casos que usted bien nos menciona, al parecer muchas veces esto no se transforma en otra cosa que letra muerta. Muchas veces son recomendaciones que no son escuchadas. ¿Qué tan difícil es vincularse hoy con las demás instituciones del Estado? Es complicado, porque si bien es cierto, todas las instituciones dicen que respetan los derechos humanos, aquí lo que falta es que las autoridades, los gobiernos en general, todos, sin distinción alguna, elaboren políticas públicas que permitan que esos derechos efectivamente se realicen y que la gente pueda acceder de manera fácil a sus derechos. Sobre todo derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos son de exigencia inmediata. El derecho a voto, la gente tiene que votar, ¿no? El derecho a no recibir pena de muerte, se suspendió la pena de muerte, ya no, Chile no tiene pena de muerte. Pero en derecho a la salud, por ejemplo, o el derecho a la vivienda digna, las convenciones dicen el Estado deberá poner hasta el máximo de sus recursos, ¿ya?, para que se cumpla este derecho. Ese es el fraseo de este tipo. Entonces, normalmente las autoridades dicen hay un problema de recursos, estamos haciendo lo posible, estamos invirtiendo. Pero estas convenciones están firmadas en los años 60, 70. Yo creo que ya ha pasado suficientemente el tiempo
como para haber construido políticas públicas adecuadas. Y por lo tanto, bueno, el instituto existe desde el año 2010. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es recordarle a los estados estos compromisos que adquirieron y por lo tanto estamos vigilantes para que realicen acciones que permitan llegar en un momento al cumplimiento cabal de estos derechos. Pero si algo caracteriza la época en la que vivimos hoy día es la rápida obsolencia de las cosas. Muchos de esos tratados y acuerdos internacionales que usted menciona de la década del 60, muy probablemente las políticas públicas no están hoy día muy encasilladas con lo que en algún momento se planteó. Al momento de revisar la obsolencia de eso, al momento de plantearse la necesidad de volver a reconstruir estos acuerdos internacionales en materia de cuáles son los derechos más básicos, ¿no notan, por ejemplo, por ahí que hay algo de ambigüedad cuando uno plantea estos grandes acuerdos? Poner el máximo de sus recursos, garantizar ciertas cosas. ¿No cree usted que una especie de nuevo contrato nos obligaría quizás a ser un poco más específicos en lo que tiene que ver, definición de conceptos más específicos como calidad, por ejemplo? Cuando uno habla de educación de calidad, también queda una línea media difusa, ¿no? Sí, podría ser interpretado así, pero también los tratados tienen mucha validez el día de hoy, porque hay dos tratados que son dos cuerpos de normativos que son muy importantes, que fueron de la década del siglo pasado, de la década del 60, que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Eso es como la base, el fundamento de los derechos humanos, donde están todos estos consagrados: el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, etcétera, etcétera. Sin embargo, el sistema de derechos humanos ha ido creciendo en el tiempo, ¿ya? Y tiene distintos cuerpos de expertos que han ido aterrizando esto mucho más, ya sea a través de nuevas convenciones o a través de recomendaciones. Respecto del derecho a la educación, por ejemplo, que usted me señala, la Convención sobre Derechos del Niño, que fue ratificada por Chile en el año 90, establece en uno de sus objetivos, en el catálogo, el objetivo de la educación. Yo la otra vez lo conversaba con la subsecretaria de Educación. ¿Qué es lo que busca la educación de acuerdo a este tratado firmado por Chile? Busca la más plena realización de los niños, niñas y adolescentes, el desarrollo hasta el máximo de sus propias capacidades. Por lo tanto, hay este derecho a la educación, con el tiempo se ha ido desglosando de tal manera que permite indicar por dónde tiene que ir la educación. Cuando habla, por ejemplo, de que los niños, niñas y adolescentes deben desarrollar al máximo sus potencialidades, está hablando de calidad. Está hablando los niños que tienen potencialidad para las ciencias, no importa el estrato socioeconómico que sean, deben desarrollar al máximo esa potencialidad. Los que tienen para el arte, hasta el máximo esa potencialidad. O sea, una educación que busca las características de los niños y niñas, los gustos, las capacidades, y los va desarrollando para encaminarlos a esas áreas donde son más, ¿cómo decirlo?, más exitosos o que tienen más capacidades, ¿no? Va indicando, hay que estudiar. Yo siempre digo, pareciera ser, yo no soy abogada, pero estudiar las normas y los tratados de derechos humanos es muy útil para el diseño de políticas públicas. Y yo creo que falta que nuestros diseñadores de políticas públicas y nuestros tomadores de decisiones lean estos tratados, ¿no? En esa misma materia, los abogados muchas veces hablan de superposición de derechos, muchas veces, ¿no? Cuando algunos derechos se conjugan con deberes, y a veces resulta un poco complejo definir cuál es el derecho más importante. Volviendo al tema de la educación que planteaba Consuelo recién, Magallanes viene saliendo hace un par de días de 30 días
de la movilización de los docentes, ¿no? A uno podría pensar, ahí está el derecho a la movilización, pero que en este caso se contrapone directamente con el derecho de los niños de recibir esa educación. Frases, por ejemplo, como la del ministro Cataldo, que señalaba que los profesores tenían secuestrados y de rehenes a los niños. ¿Cómo se analiza eso? ¿Cómo se ve derecho versus deberes? ¿No? De hecho, podríamos citar una frase de un ex director del INDH, Sergio Mico, que en algún momento dijo, no existen derechos si no existen deberes. Bueno, yo a Sergio Mico le tengo harto cariño, trabajamos juntos 10 años en el instituto, pero yo no comparto para nada esa opinión, ¿ya? Yo creo que no hay que confundir los procesos de socialización de los niños, que es cuando aprenden a desarrollarse en sociedad y por lo tanto aprenden los límites que existen y aprenden sus deberes, sus límites, lo que es bueno, lo que es malo, esa es una cosa. Pero en materia de derechos humanos, el único que tiene deberes es el Estado. Los ciudadanos solo protección. Y creo que es muy peligroso asignarle a los derechos humanos deberes, ¿ya? A los ciudadanos. Porque ¿cuál es mi deber para no ser torturado? ¿No meterme en política? ¿Cuál es mi deber como mujer para no sufrir agresión sexual? ¿No usar minifalda? ¿Cuál es el deber de un niño o una niña para no ser abusado sexualmente? ¿No sonreírle a un adulto pedófilo? Entonces, aquí hay que ser bien claro, los derechos humanos son deberes de los estados en favor de los pueblos. Esos son, y que buscan el mayor nivel de protección para las personas. Todo lo otro, que yo entiendo que una persona tiene deberes, ¿no? Deber de cuidar el medio ambiente, deber de los deberes que están en las leyes, no robar, no matar. Pero no se condicionan. No se condicionan, no se condicionan. Y esos deberes son del campo de la socialización. El campo de los derechos humanos. ¿Qué tengo que yo hacer? ¿Cuál es mi deber para que el Estado respete mi derecho a la vida? No, los derechos humanos, los deberes son del Estado, no de los ciudadanos. Hablemos un poco del Estado y hablemos un poco de la vinculación del Instituto Nacional de Derechos Humanos con el Estado. Pudiese parecer a primera vista que quizás una de las mayores virtudes que este instituto tiene, que ya tiene varios años de trayectoria, que ha pasado por distintos gobiernos también, tiene que ver con su autonomía. ¿Cómo se maneja esa autonomía? ¿Qué tan difícil es en el día a día mantener esa autonomía del poder político de turno? Es muy difícil. La verdad es que es clave que el Instituto Nacional de Derechos Humanos mantenga su autonomía. Eso es lo que lo hace valioso, ¿no? El que puede observar las acciones de un gobierno o de otro gobierno sin tener manipulaciones o presiones políticas. Ha sido muy difícil, sobre todo en este último tiempo. Creo que el instituto ha recibido muchos ataques por parte del poder político. Este no es un problema de Chile, es un problema mundial, ¿ya? De hecho, yo estuve hace un mes atrás en la asamblea anual que tenemos todas las instituciones nacionales de derechos humanos del mundo. Somos 186 instituciones. Cuando cada coordinador regional, que son por continente, da su informe, todos hablaron, todos, no hasta Europa, no, ninguno faltó, de ataques permanentes de los poderes políticos a los INDH o a las INDH. También fue el caso nuestro, ¿ya? De hecho, hoy día existe una comisión asesora presidencial para proponer algunas reformas a la ley del instituto. Pero eso tiene que ver con que un sector político no estuvo de acuerdo con las acciones que realiza el instituto, ¿ya? Y esos embates creo yo, hay que enfrentarlos con mucha fuerza y con mucha seguridad de que lo que uno está haciendo es el camino correcto, que las decisiones que se han tomado son las adecuadas y como aguantar el chaparrón. La verdad es que es esa forma. Nosotros hace poco se terminó ese proceso judicial, pero estuvimos 7 de los 11 consejeros, que es el órgano directivo superior del instituto, querellados por prevaricación
por la presentación de una querella innominada. Hay un dirigente político que nos acusó de que la querella era en contra de él, la querella era en contra de quienes resulten responsables, además era reservada, por lo tanto ahí hubo una filtración compleja, y eso finalmente se desechó por parte del Tribunal, del Ministerio Público y de la Defensoría Pública, y llegaron al acuerdo que no había delito, pero eso significó que 7 de los 11 consejeros estuvimos querellados. Hubo el intento de destitución de un consejero y de mi persona por lo mismo, ¿no? Y el instituto se maneja y está construido de acuerdo a los principios de París. Los principios de París es un acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas que busca la autonomía, la independencia y la pluralidad de las instituciones nacionales de derechos humanos. Y estos principios de París dicen que las instituciones nacionales de derechos humanos deben actuar frente a cualquier problema que estima el instituto donde existe una violación a derechos humanos. Por lo tanto, es un mandato muy amplio y nosotros en eso tenemos mucha flexibilidad, ¿ya? Nosotros fiscalizamos a la autoridad. Nosotros vamos siempre a incomodar al poder. Y cuando hay abuso de poder, lo vamos a incomodar mucho más. Por lo tanto, la autonomía del instituto es algo que hay que defender todos los días y navegamos siempre en aguas turbulentas. Yo siempre digo, y muchos de los defensores de derechos humanos dicen lo mismo, para defender derechos humanos uno de los elementos esenciales es el coraje. Uno sin coraje no puede, porque se enfrenta a los grandes poderes. Es un requisito del cargo. Ese es un requisito de cualquier defensor de derechos humanos, coraje y certeza. Uno tiene que tener la certeza que está actuando correctamente, la seguridad que está actuando correctamente. Nos comprometimos a, de alguna manera, analizar la realidad nacional y regional de lo que está pasando en el mundo de los derechos humanos, pero, Consuelo, acabas de tocar tangencialmente el escenario internacional. Si hay algo que caracteriza lo que le está tocando vivir al mundo hoy día es un concepto de incertidumbre, de incerteza, de temor. Generalmente hemos visto en el desarrollo de la historia que cuando las sociedades tienen temor, buscan protección. Y que cuando buscan protección muchas veces están disponibles a transar ciertos derechos, ¿no? Muchas veces los derechos humanos son la primera víctima en estos escenarios de conflicto y convulsión. Una breve visión de cómo ves hoy día el escenario internacional y el riesgo que corren los derechos humanos en este escenario. Bueno, yo siempre repito la misma frase. José Saramago, el Premio Nobel de Literatura portugués, decía, en el siglo XXI se va a dar la gran batalla por los derechos humanos. Y yo creo que estamos frente a eso. Y para eso, para enfrentar esta batalla, creo yo que hay que recurrir a los derechos humanos. La seguridad y la libertad personal son derechos humanos y por lo tanto nosotros tenemos que exigir de los estados sistemas de seguridad modernos, policías modernas, adecuadas para enfrentar los nuevos tiempos. Y ahí hay que generar los cambios y no hay que tenerle miedo a los cambios, ¿no? Esa es una manera de no restringir derechos. Sin embargo, creo que en este momento tan convulso que está viviendo el mundo, con hay un movimiento antiderechos humanos que ha ido agarrando mucha fuerza y que lo expresan libremente negacionistas, personas que dicen que durante la dictadura no se violaron los derechos humanos o que los derechos humanos no tienen ningún asidero, que el Estado no tiene obligación de proteger a sus ciudadanos. Hay personas que dicen esas cosas. Cuando fueron los 50 años del golpe de Estado, hay personas que decían hay que separar el golpe de Estado, que era totalmente justificable, de las violaciones de derechos humanos que ocurrieron después, cosa que para mí parecer es imposible porque el golpe de Estado empieza con el bombardeo a la moneda y por lo tanto un ataque a la democracia. Democracia siempre, de hecho, fue el lema de la conmemoración, ¿no? Exacto.
exacto. La democracia es lo que hay que cuidar y proteger. Los derechos humanos son un pilar fundamental de las democracias. Cuando cedemos derechos humanos, cuando perdemos en el campo de los derechos humanos, está perdiendo la democracia. Estamos entregando soberanía, la soberanía del pueblo, ¿no? Ya no, los soberanos no son los reyes como en la Europa antigua, hoy día los soberanos somos el pueblo y ahí entregamos soberanía. Por lo tanto, yo creo que hay que ver y buscar las formas de enfrentar los nuevos tiempos con respeto a los derechos humanos. Para enfrentar esos desafíos, para que estas políticas de Estado sean más permanentes y no dependan necesariamente de gobiernos, porque muchas veces uno dice gobierno de turno, la visión del Estado respecto de derechos humanos puede cambiar, se requieren y se necesitan de más atribuciones muy probablemente. Podríamos considerar por ahí que Luis Cordero, el actual ministro de Seguridad, cuando fue ministro de Justicia, lo dijo con mucha claridad, son muy pocas las competencias y son muy limitadas las competencias del INDH. ¿Comparten ese juicio? Lo comparto en una parte, ¿ya? Porque él también habló de que teníamos competencias limitadas, pensando que las acciones judiciales que estábamos presentando nosotros no teníamos competencia. Sin embargo, tenemos estudios, informes en derecho de grandes juristas internacionales que nos dicen que sí tenemos competencia. En materia jurídica tenemos una amplia competencia. En lo que creo que nos falta competencia, nos falta poder, digamos, porque la competencia la tenemos, pero nos falta el poder es que las recomendaciones que hace el instituto, que son recomendaciones técnicas para el cumplimiento de los tratados suscritos por Chile, tengan mayor poder para que las instituciones del Estado las recojan y las hagan suyas. Aquí contamos solo con la buena voluntad, con el trabajo y la disposición de las instituciones para acoger las recomendaciones. Y en este sentido hay que trabajar mucho más. Deberíamos tener alguna atribución un poquito parecida a la Contraloría General de la República para que las instituciones y los agentes del Estado respeten de manera mucho más firme los derechos humanos. Ahora, eso se puede hacer, ¿ya? Incluso se puede hacer con buena voluntad y con decisión política, pero creo que le falta un poco ahí tal vez a la ley entregarle más atribuciones para que no dependa de las voluntades personales. Le voy a decir, por ejemplo, que la semana pasada yo me reuní con el general director de Carabineros y con el equipo de la Dirección de Derechos Humanos. Tuvimos una reunión muy interesante porque ellos están implementando las recomendaciones que el Instituto le hace a Carabineros de Chile en su informe 2024. Entonces, conversamos respecto de cuáles son los cambios que ellos están realizando para que los cambios que nosotros propusimos y acortar la brecha de protección y defensa de derechos humanos se haga realidad. Por lo tanto, se puede hacer, ¿no? Una ley que depende en su cumplimiento de la voluntad, difícilmente es una ley. Si efectivamente va a depender que quien la tenga que ejecutar lo haga de su propia voluntad. Mencionaba recién el caso de Carabineros, la incorporación de estas unidades de derechos humanos que sin lugar a dudas han sido un avance muy importante. Uno de los fenómenos sociales de los cuales se han lanzado ríos de tinta y todos los expertos han hablado fue el estallido social, denominado así también hace un par de años atrás. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bajo la premisa que uno podía decir que el estallido social pilló a un Estado poco preparado para atender esa necesidad. También podíamos decir que en alguna medida pilló a las policías poco preparadas para enfrentar un proceso como ese. Ustedes que también lo vivieron en el día a día, las chaquetas amarillas del INDH estuvieron en la calle, uno las pudo ver de manera permanente. ¿Qué reflexiones sacan de ese proceso? Bueno, fue un proceso muy duro para el Instituto Nacional de Derechos Humanos porque nos vimos enfrentados a una situación que pensábamos que en democracia no íbamos a vivir. Quiero decir que el instituto entero salió a la calle, ¿no? a ver la situación, a
poner estadística, pudimos generar estadísticas, fuimos la primera institución del Estado que entregó cifras respecto de las personas heridas. El Consejo del Instituto, que es este órgano de dirección superior, que somos 11 personas, que van desde militantes de la UDI hasta militantes del PC, es absolutamente transversal el Consejo del Instituto. Salimos todos a la calle, fuimos a hospitales a ver la situación de los heridos, en la calle viendo el uso de la fuerza de las policías, el control del orden público en materia de aquellos que cometían delito, porque hay que decir que hubo una masa importante que se pronunció respecto del derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, pero también hubo un grupo importante que aprovechó este estallido para cometer delito. Creo que fue un momento muy estresante para el instituto, pero también un momento de probar la fuerza que tenía el instituto para la defensa, el músculo, para defensa de derechos humanos en la calle, frente a lo que estaba ocurriendo. Elaboramos un informe, el informe del año 2019, el informe anual, está únicamente, exclusivamente dedicado a las violaciones a derechos humanos ocurridas durante el estallido social. Todo fue aprobado por unanimidad, no hubo diferencia de la UDI al PC, como le digo, todos de acuerdo en que fueran las violaciones más graves ocurridas en Chile después de la dictadura, ¿ya? Y vimos por parte de las instituciones del Estado que efectivamente hubo poca capacidad de reacción. Creo que hubo poca capacidad de reacción en autoridades que no pudieron dirigir el accionar de Carabineros en dos áreas que son de trabajo, que entiendo que es difícil, pero que requiere profesionalización del Carabinero. Uno es el control del orden público. Y a veces en el control del orden público hay que usar la fuerza, ¿ya? Y otra cosa es mantener la seguridad de la manifestación pacífica. Son dos atribuciones y dos tareas que tienen, que son difíciles, pero que no se supo realizar, ¿ya? Y ahí tiene que haber un aprendizaje. Ahora, la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros ha implementado estos de los agentes de diálogo. Creo que es una buena medida, pero hay que ver avanzar más en el control del orden público cuando se están cometiendo delitos ahí en la mezcla con la manifestación. Sin duda un proceso social que, como lo decíamos, del cual se ha escrito mucho, pero del cual uno espera que las instituciones, por lo menos las públicas, hayan sacado importantes aprendizajes. Consuelo, vamos a hacer una brevísima pausa comercial, vamos a tomar contacto con los auspiciadores que hacen posible que a esta hora de la noche usted, en compañía de ITV Patagonia, esté disfrutando de televisión abierta. Vamos a seguir conversando en un par de segundos más, fundamentalmente sobre la realidad local. ¿Qué está pasando en la región de Magallanes en materia de derechos humanos? Un par de segundos y ya estamos de vuelta. Seguimos en la compañía de televisión abierta por las pantallas de ITV Patagonia, como cada jueves en este compromiso inclaudicable de traer a este set de televisión esas conversaciones necesarias, esos temas que centran el debate, que esperamos que usted siga conversando, que sean parte de su propia pauta de análisis de la realidad de nuestro país y de nuestra región. Les recordamos, sobre todo aquellos que se puedan sumar hasta ahora a nuestra compañía, que nos acompaña doña Consuelo Contreras. Ella es directora nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y visita la región, Consuelo, por los temas de salud, por el análisis y la reflexión que se hace de la salud como un derecho. Zonas extremas, zonas urbanas. Hemos visto hace un par de días atrás las noticias de un hospital, el Van Buren en Valparaíso, una protesta descomunal. La salud está al debe. Cuesta mucho que ese derecho se cumpla. Para los que han seguido la prensa local, las listas de espera también han sido una preocupación permanente en la región de Magallanes. Bueno, sí, estamos muy preocupados por la situación del derecho a la salud. El instituto ha hecho varios estudios
que han aparecido en sus informes anuales. Nosotros todos los años, por ley, tenemos que publicar un informe sobre la situación de derechos humanos en el país, tocamos distintos temas. Y durante varios años hemos ido viendo la situación en general de derechos humanos, las listas de espera, la cantidad de gente que muere en las listas de espera, que cuando ya lo llaman para que sea atendido, la situación de salud se agravó, murió o tuvo que recurrir a la salud privada para reparar la situación que vivía. La violencia obstétrica también en mujeres, lo vimos a partir del caso de una mujer que dio a luz a su hija engrillada, pero ahí investigando nos dimos cuenta de la violencia obstétrica que sufren generalmente las mujeres en los hospitales, maltrato, burlas, no sé. También hicimos un informe en ese sentido. Y ahora estamos aquí en la región de Magallanes porque decidimos hacer un informe breve con recomendaciones a los distintos órganos del Estado. Eso es al gobierno y sus instituciones y también al Poder Legislativo respecto de cómo se comporta el acceso a la salud en regiones extremas y regiones que tienen serios problemas de conectividad, ¿ya? Vemos que aquí en Punta Arenas hay una cobertura adecuada de salud, pero en Puerto Edén es prácticamente imposible que puedan acceder al hospital si tienen alguna urgencia. Hay distintas situaciones que hemos ido levantando, nos hemos reunido con autoridades de salud, autoridades regionales con distintos CEREMI, directores de instituciones estatales, con el gobernador, con el delegado presidencial también, para ir viendo la visión tanto de las autoridades como de la comunidad, organizaciones comunitarias, los COSOC, estos sistemas de participación que hay que también son de sociedad civil, para ver cómo están viviendo el día a día el acceso a la salud. Y sin lugar a dudas aun cuando en esta región hay un sistema de salud bastante fortalecido, ello ocurre solo en Punta Arenas, ¿ya? Con déficit, sin lugar a dudas, pero el problema que existe con las provincias y las comunas que pertenecen a la región de Magallanes, que no son Punta Arenas, tienen serios problemas de conectividad. Incluso las personas de la región, de esta comuna, tienen problemas de acceso, listas de espera, y la idea es ir viendo cómo se puede ir resolviendo estos problemas. Los derechos evolucionan en la medida de que las sociedades evolucionan. Situaciones que a lo mejor en algún momento, hace 50, 100 años atrás, podían parecer de toda naturalidad, o problemas que hace 50 años atrás no existían, hoy día están más presentes. Y en el tema de la salud, efectivamente, también ha habido una evolución a partir de los cambios sociales, y la salud mental es un tema que hoy día comienza a tomarse la agenda. Pero uno nota que ante problemas estructurales de salud, insisto, como lo que se pudo ver en el Hospital Van Buren de Valparaíso hace un par de días atrás, una atrocidad, la gente protestando, golpeando las camillas, pidiendo insumos, por ahí de repente la salud mental apareciera como un segundo plano. Dos ideas sobre el respecto. Uno, hace un par de semanas atrás salió un estudio de Universidad Católica, creo, con una mutualidad de seguridad que hace una radiografía de la salud mental de los magallánicos, sobre todo. Estamos en una situación de déficit y al debe grandísimo. Y por otra parte también tenemos un gobierno que instaló en periodo de campaña la preocupación por la salud mental como uno de sus ejes fundamentales. ¿En qué está eso? ¿Cómo lo han visto? ¿Qué reflexión sacan de ahí? Bueno, yo creo que aquí estamos al debe en materia de salud mental en esta región, tal vez mucho más que en otras regiones. El acceso a psiquiatras y psicólogos es muy deficitario, hay muy poca especialidad en ese sentido. Eso lo pudimos constatar conversando con los distintos sectores con los que nos reunimos. Y sin lugar a dudas, la salud mental es esencial para el buen vivir, para vivir con dignidad y vivir bien, que es lo que buscan los derechos humanos, que todos vivamos dignamente.
una persona que presenta problemas de salud mental no puede acceder a una vida digna. Está sufriendo, está con dolores emocionales que hay que ayudarlo a reparar. Ahora, veíamos también que en esta región se ve con mucha más claridad como región extrema el grave problema que enfrenta la salud pública en relación a la salud privada. Y esta competencia por capturar profesionales donde la salud pública siempre va a perder, ¿no? No solamente por la cantidad de ingresos que puede recibir un profesional que trabaja en el sector privado, sino que también por la cantidad de beneficios a los que puede llegar. Tiene más facilidad para hacer becas, más facilidad para ir a seminarios, para congresos, para intercambiar experiencia con otros médicos. Eso lo conversábamos hoy día en la mañana. Aquí, si llega un psiquiatra, no tiene con quién compartir una reunión clínica, por ejemplo, ¿ya? Cosa que requieren los médicos. Por lo tanto, creo que esa es una situación a la que hay que poner mayor atención. Nosotros todos sabemos que después de la pandemia los problemas de salud mental aumentaron las depresiones, aumentó la violencia. La violencia intrafamiliar está directamente relacionada con problemas de salud mental. La violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los niños, la violencia escolar, tiene que ver con cuestiones de salud mental. No es, yo creo que ya todos dejamos atrás la idea de que salud mental se refiere a personas que no tienen conciencia de lo que hacen a los locos, sino que es una situación de dolores que viven las personas que no le permiten vivir adecuadamente. Y en ese caso, esto de los locos tiene que ver también con un cambio estructural en la forma en que la sociedad también aborda estas problemáticas de salud mental, en conjunto, por supuesto, con todos los esfuerzos de la política pública que el Estado tiene que hacer. Pero también se tiene que hacer este trabajo en cambiar un poco la nomenclatura, ¿no? Ya no es el tristón, no es el loco, no es el esquizofrénico. Detrás de eso hay temas fundamentales. ¿Siente que también se ha avanzado en eso, en la forma en la que la sociedad, más que el Estado, reconoce esas enfermedades y las comprende como una enfermedad? Yo creo que hay avances. No son avances, no estamos en el top, pero hay avances sustantivos. Yo creo que ya el que una persona recurra a un psicólogo o a un psiquiatra ya no es visto ni catalogado como ya alguien que se pierde el estigma que había antes, ¿no? Absolutamente, yo creo que ese estigma ya se perdió. Falta sí entender con mayor claridad que una persona que tiene un problema de salud mental puede ser un desbalance químico, porque el avance de las ciencias nos indica que hay desbalances químicos que provocan ciertas alteraciones, y eso basta con que la persona se tome una pastillita todos los días y la química del cerebro vuelve a sus niveles y puede llevar una vida absolutamente normal. Pero eso significa que hay que estar atentos a los procesos de salud mental, y aquí se requiere poner ojo en eso. Veíamos que la telemedicina es una alternativa, ¿no? Las rondas médicas también, pero yo creo que el uso de las tecnologías que nos mostró la pandemia que se podían usar para algunas cosas, creo que el tema de la telemedicina, sobre todo en los temas de salud mental, es una alternativa para las zonas aisladas, o sea, que la gente de Puerto Edén pueda tener acceso, no tenga que navegar 30 horas, creo que tienen que navegar para llegar acá, y pueda acceder a ese tipo de prestaciones. Y terminamos con una situación que es grave, que es una situación, o no terminamos plenamente, pero vamos avanzando en poner fin a situaciones graves de violencia que viven niños, familias, situaciones de consumo problemático de droga, consumo problemático de alcohol, que también afecta el buen vivir. Y difundir, concientizar, hacer conciencia, el cambio de chip, instalar esos conceptos claves de los derechos humanos son parte fundamental del trabajo que ustedes llevan en el día a día. Y usted está hoy día aquí en la región de Magallanes en compañía del
director regional, ¿no es cierto?, don Cristian Figueroa, que la ha estado acompañando en esta nutridísima agenda que ha tenido, encabezando fundamentalmente una actividad que tiene que ver con la Feria Interactiva de Derechos Humanos. Terminó hoy día jueves. El balance de esta actividad, cuáles fueron sus objetivos, qué sensación se lleva de estas actividades por acá por Magallanes. Bueno, estamos muy contentos de haber podido realizar esta feria que efectivamente terminó el día de hoy. Se realizó en la Universidad de Magallanes y esta feria lo que busca es que las personas puedan ver los derechos humanos a partir de la práctica de la vida cotidiana, ¿ya? Entender el derecho al agua, los temas de violencia, los temas de educación, con cuestiones muy prácticas, ¿no? La diferenciación de derechos cuando uno es interactiva, por lo tanto uno puede ir como jugando con los distintos puestos que hay en la feria. Uno puede ir en una balanza, poner derechos que podrían colisionar, ¿no?, entre ellos, y uno tiene que ver ahí que eso está amarrado a cuestiones valóricas de distinto tipo. Por ejemplo, la autonomía de los niños con la protección de los niños. ¿Ya? ¿Cuánta autonomía le doy? ¿Cuánta protección? Si tiene 13 años lo dejo salir a una fiesta hasta las 3 de la mañana y uno ahí va poniendo los pesos, que son ejercicios muy simples para ir aprendiendo de derechos humanos. La idea de la feria interactiva es darse cuenta que los derechos humanos están en la vida cotidiana. Y hay que ejercitarlos, es un ejercicio de cumplimiento. Hay que ejercitarlos y hay que defenderlos y hay que exigirlos también. Y dentro de esta nutrida agenda a la que hacíamos mención recién también, como buena autoridad pública, tuvo conversaciones, tuvo cercanías, tuvo vínculos con organizaciones de la sociedad civil, con los vecinos organizados de Magallanes, con ese músculo que tiene la sociedad, ¿no?, que son muchas veces, y lo hemos dicho, les mandamos por supuesto un cariño a los que siempre están muy camiseteados con el trabajo social y vecinal. También compartió con ellos cómo ve a la sociedad civil de la comuna de Punta Arenas. ¿La ve organizada, la ve fortalecida? La vi organizada y la vi muy proactiva, ¿no? Es una sociedad civil que trabaja en conjunto, que trabaja con las autoridades para resolver los problemas de la comunidad. Me di cuenta que no solo una sociedad civil que se queja o que tira piedras de la galería, que podemos caer en esa tendencia también, sino que exige, reclama, pero también realiza acciones para ir mejorando las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos de las personas. La verdad es que quedé muy contenta con el tipo de organizaciones que hay en la región de Magallanes. Tienen una particularidad que no es fácil encontrar en otras regiones. Son vecinos que, quienes los hemos conocido, luchan contra muchas cosas, luchan contra el frío, en esta época del año con muchas menos horas de sol, muchas veces con la apatía de participaciones que se vuelven exiguas, pero ahí están, ¿no? Tienen un temple que los caracteriza y que hay que agradecerles permanentemente ese compromiso. Y lo está diciendo la directora nacional del Instituto de Derechos Humanos, no solo se quedan en la crítica, no solo en la queja, sino que también hacen un esfuerzo por ser parte de la solución. Para ir cerrando, para ir bajando un poco la cortina de esta conversación que, como le decía, busca colocar en primera línea la temática de los derechos humanos, los principales desafíos para el INDH en el futuro. Creo que el principal desafío es acercarse mucho más a la comunidad, que la comunidad confíe en el instituto, que sepa que nosotros estamos aquí para observar que se cumpla y se respeten los derechos de las personas, que las personas tengan los mejores y mayores niveles de protección de sus derechos, que cuenten con el Instituto Nacional de Derechos Humanos siempre como un aliado en la defensa de los derechos humanos y, sin lugar a dudas, en estos nuevos tiempos, mantener y proteger la autonomía de la institución. Seguir luchando por una institución autónoma que salga en defensa de los derechos que todos, por el solo hecho de estar en este planeta, tenemos, como son los derechos humanos, quizás
en palabras de su directora nacional, sea uno de los principales desafíos. Consuelo, le queremos agradecer que se haya tomado el tiempo, que haya tenido la amabilidad de venir hasta el set de Televisión Abierta, de venir a acompañarnos, de venir a contarnos una labor que, como lo dijimos al inicio del programa, podía parecer muchas veces desconocida, muchas veces vinculada a cierta parte de la historia nacional. Qué importante es que usted que está en su casa entienda, comprenda que tiene derechos y que los puede exigir. Muchísimas gracias, Consuelo, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, amigas y amigos, solo les quiero recordar que han estado en la compañía de Televisión Abierta por las pantallas de ITV, que somos, como lo decimos siempre, la imagen televisiva de la Patagonia. El compromiso queda hoy día establecido para que en 7 días más, cuando la contingencia, la política, el debate, la necesaria conversación de los jueves por la tarde nos vuelva a encontrar, vamos a estar aquí en el set de Televisión Abierta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga un muy reponedor descanso y ya se acerca el fin de semana, así que disfrútelo como se lo merece. Muchísimas gracias.